El Centro de Estudios Martianos participa en los congresos de LASA desde hace ya varios años y en estos dos últimos congresos en modalidad virtual ha presentado siempre un panel por parte de la institución. En este momento tenemos programado para el próximo 7 de mayo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, el panel Ideal de las Repúblicas Nuestramericanas de José Martí, vigencia del pensamiento martiano respecto a la rivalidad entre grandes potencias y su influencia en la construcción de las repúblicas americanas. Estaremos interviniendo en él cuatro investigadores del centro: el doctor Pedro Pablo Rodríguez, muy conocido en los ámbitos académicos de Cuba y del exterior, la doctora María Caridad Pacheco, la doctora Gladys González y quien les habla, Marlene Vázquez Pérez, directora de la institución y coordinadora de este panel. En este caso, el tema central del Congreso es polarización medioambiental y rivalidad entre grandes potencias, y es interesantísimo leer la obra martiana desde esta perspectiva, es decir, respondiendo a las exigencias del tema central del Congreso, porque es increíble de qué manera Martí, que fue un hombre del siglo XIX y que la obra que produjo, obviamente la produjo pensando en el momento histórico en que le tocó vivir y en los conflictos internacionales de su momento, fue capaz de producir una obra de una permanencia tremenda que nos permite entender, sin perder de vista, por supuesto, el momento en que fue concebida, muchos de los problemas a los que estamos abocados en el día de hoy. Y eso sucede no por casualidad, sino porque Martí fue, además de un intelectual orgánico en toda la dimensión del concepto y un hombre de una sagacidad, de unas luces muy fuera de lo común, fue un revolucionario que se vio en la coyuntura de estar enfrentando al mismo tiempo a dos grandes potencias. Porque la independencia de Cuba no era solo respecto a España, estaba enfrentando para lograr la independencia de su país al otrora imperio donde no se ponía el sol, ya en el ocaso de su decadencia como metrópoli que regía los destinos del continente, es decir, España, de un lado, y de otro lado estaba enfrentando a una potencia emergente en aquel momento, es decir, en un momento de auge del capitalismo monopolista en tránsito al imperialismo, como realmente sucedió a finales del siglo. Martí fue capaz de prever esto, de prever que habían peligros ciertos que conducirían a una conflagración internacional y Cuba iba a estar inmersa en ese conflicto, como sucedió con la frustración de los ideales independentistas y con la primera guerra imperialista, que es la guerra hispano-cubano-norteamericana, con que finalizó la gesta independentista que él organizó. Realmente, debido a esas circunstancias especiales, Martí dejó textos muy diversos que merecen ser leídos y considerados al día de hoy. De hecho, utilizó el medio de comunicación por excelencia de su época, que era la prensa escrita, como un vehículo para difundir los conflictos internacionales, sus ideas políticas, su obra literaria. Es que la mayor parte de todo lo que Martí produjo se publicó primero en prensa. Entonces, realmente es un autor imprescindible en un congreso de esta naturaleza y además un congreso que se organiza desde los propios Estados Unidos, país en el que Martí vivió durante casi 15 años ya al final de su vida y desde el cual organizó esta labor de prédica política, de cimentación de la unidad de los cubanos. Desde ese territorio también escribió sus formidables escenas norteamericanas para los grandes diarios del Cono Sur, que son un calidoscopio del acontecer en ese país y que ayuda a entender las interioridades de ese pueblo tan particular. Y Martí en ese corpus va lo mismo
a los grandes hechos, los magnos acontecimientos, digamos, como las campañas electorales, la inauguración de obras de ingeniería formidable, como es el caso del puente de Brooklyn, o de la Estatua de la Libertad, o el terremoto de Charleston, o las grandes oleadas migratorias que llegan a Estados Unidos en aquella época, hasta los hechos menudos de la vida cotidiana, como las celebraciones de las Navidades, como el Día de Acción de Gracias, como determinadas costumbres, prácticas de la vida cotidiana del ser común. Entonces, desde ese ejercicio periodístico, pero también desde sus grandes textos políticos que se las arregló para que fueran también incluidos en la prensa norteña, estoy pensando en textos como Vindicación de Cuba, por ejemplo, o textos como su conocida carta al New York Herald desde los campos de Cuba Libre, ya en la época en que se había sumado al Ejército Libertador. Martí está haciendo toda una labor de prevención, toda una labor de difusión de un ideario y un análisis muy profundo de los conflictos internacionales de su momento, al punto que eso lo lleva a considerar que con la independencia de Cuba no solo se estaba liberando un pueblo, el pueblo de Cuba, sino que se estaba equilibrando un mundo. Por lo tanto, es indispensable la presencia de estos temas en un congreso como LASA, un congreso que tiene sus particularidades, sus complejidades, pero en el que confluye mucho pensamiento académico serio que hay que tener en cuenta y que no podemos desconocer sin renunciar por ello a contar nuestras propias verdades, nuestra propia versión de la historia de Cuba en momentos en que esa historia de Cuba está siendo sujeto de ataques, de distorsiones, de falseamiento. Hay que volver a Martí, no como receta mágica, sino como alguien que nos ayuda a entender quiénes somos y qué deseamos y qué misión tenemos en este mundo que puede ser necesariamente y tiene que ser así un mundo mejor.